al Espíritu de gracia? Vuelvo y repito, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes, la audiencia, piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Cada vez que usted se agarra de que Dios ya me limpió y me lavó y me perdonó, y usted sigue y continúa en su rebeldía y en su pecado, usted está ultrajando, usted está traspasando al Espíritu de la gracia, al Espíritu de gracia que te ha llevado al arrepentimiento y te ha tocado tu corazón para la salvación. Estás pecando contra Cristo, estás pisoteando la sangre. Estos son mensajes que no se escuchan en los altares, en las iglesias, en los congresos. De cuántas personas ahora mismo están pisoteando la sangre de Cristo. Cuántos predicadores ahora mismo están pisoteando la sangre de Cristo, ignorando y agarrándose de estudios bíblicos y de aquí y de allá y buscando cómo pueden seguir justificándose, que si David pecó, que si Abraham mintió y todas estas cosas, usando excusas para entonces ellos continuar su vida de pecado, justificándose. Y ese fue el pecado de Saúl. Saúl se justificó, David se arrepintió. Hay personas que creen que hay hombres que no se pueden levantar de un adulterio, mas sin embargo David se levantó de su adulterio, pagó el precio. La espada de Jehová nunca se apartó de su casa. Sus hijos hicieron cosas horrendas porque lo que él encubrió, lo que él escondió, lo que David escondió, Dios se lo sacó a la luz a través de sus hijos. Y fue algo horrendo lo que sucedió. Pagó el precio, se murió una criatura. Todas esas cosas el profeta Natán tuvo que ir a confrontarlo porque el hombre estaba en un viaje, el hombre estaba en una mente, ya una conciencia que ya había como que borrado lo que había hecho, como que se había olvidado, y Dios tuvo que ir a confrontarlo, porque cuando Dios te confronta con mensajes como este, Él está haciendo el último intento para que tú te libres. Pero ¿sabes lo que salvó a David? David sabía que si mataba a Natán por confrontarlo por su pecado, él iba automáticamente a cometer suicidio. O sea, yo mato a Natán, Dios me mata a mí y el reino se acabó. Lo que Dios prometió se acabó. Pero él pudo entender que cuando Natán lo estaba confrontando no era el profeta. Ese es el problema. No es el profeta que te está confrontando, es Dios. Dios te está confrontando en esta noche. Y como él fue sabio e inteligente, él dijo, espérate, este no es el profeta que me está hablando, es Dios que lo envió. Y como es Dios, como fue Dios que lo envió, es el poder del reino de los cielos ahora sometiéndome debajo de su poder. O sea, el poder del reino de los cielos contra el poder terrenal que poseía David. ¿Qué reino es más grande? ¿El reino de los cielos? ¿Qué rey está por encima del otro rey? El rey de reyes estaba por encima de David. Y David reconoció la autoridad que lo corregía, la autoridad que lo reprendía, la autoridad que estaba llamándolo a cuentas. Y respondió correctamente, aceptó la corrección, no tocó al profeta en enojo, no lo atacó, porque los reyes podían matar. Hay reyes que se atrevían a matar profetas, pero él no lo hizo. Preservó la vida de Natán, preservó su vida y preservó el reino. Porque hay personas que piensan que cuando ellos pecan a solas, cuando tú ves pornografía a solas, que cuando tú haces cosas en oculto, no va a afectar a más nadie. Va a afectar. Aunque tú no creas que las consecuencias van a llegar tarde que temprano. Esa conducta de ver pornografía, de hacer cosas por detrás de las espaldas de tu marido, de tu esposa, de tu esposo, de presentarle a tus hijos una imagen, proyectarles una santidad y por detrás de las espaldas de tus hijos hacer otra cosa, tarde que temprano Dios te va a descubrir, o tarde que temprano ese pecado te va a carcomer por dentro y va a crear en ti una versión de ti que ni tú mismo vas a poder controlarla, porque hay algo que yo quiero que tú entiendas. Entiende esto. El pecado se hace pasar
por siervo. Escuche bien, el pecado se hace pasar por siervo para entrar a tu vida. O sea, hay personas que dicen, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Oh, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Yo puedo dejar de beber y de adulterar. Y esto yo puedo dejarlo cuando yo quiera. Yo puedo dejar las mujeres. Puedo dejar de hablar malo, de hablar vulgaridades. Esto yo lo suelto fácil. Porque están en la primera etapa cuando el pecado se hace pasar por siervo y sumiso. Y tú lo agarras y lo sueltas y lo agarras y lo sueltas y lo dejas ir por 6 meses y vuelves otra vez y lo agarras y lo escondes. ¿Y qué pasa? El pecado se va acomodando y cuando se acomoda es un problema porque se convierte de siervo a tu señor. Nunca pienses que el pecado es tu siervo, que tú lo puedes tomar y dejar cuando tú quieras. Porque el pecado es un señor. Y tarde que temprano el pecado te terminará dominando y controlando. Porque Él es un señor que se hace pasar por siervo. Por eso es el problema. Ese es el problema que tenemos cuando jugamos con el pecado y pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que para aquellos que pecan deliberadamente, sabiendo hacer el bien. Pecar, ¿qué es pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente es saber hacer el bien, saber lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Y seguir haciéndolo, y seguir haciéndolo, y Dios perdóname, y seguir haciendo, y Señor, líbrame. Señor, hay personas que yo he escuchado que hasta cuando van a pecar le dicen al Señor, Señor, que no me vea nadie, que no me vea nadie. Mire eso, hay personas que van a pecar y le dicen al Señor, Señor, cúbreme para que no me vean. Esto está tremendo. Personas que están orando diciéndole, Señor, no, que no me vea nadie, Padre. Escúcheme bien, Dios no te va a cubrir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los que le temen, de los que le temen, de los que le temen. No es de los aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Porque dice que para aquellos que pisotean la sangre y pecan deliberadamente, ya no hay sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Usted entiende esto? Que para aquellos que pecan deliberadamente hay una horrenda expectación de juicio porque ya no hay sacrificio. Quiere decir que el que peca a sabiendas y el que sigue haciendo daño a sabiendas y sigue haciendo las cosas entendiendo las repercusiones que puede causar en otros también. Porque el pecado que yo hago no solamente me afecta a mí, afecta a todo mi alrededor. Por eso una vez que el pueblo estaba construyendo, Dios tuvo que pararle la construcción del templo, la construcción al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban contaminando la construcción con manos llenas de pecado. Y Dios dice, no entiendes que cuando tú estás en pecado, todo lo que tú tocas está contaminado. Por eso dice también ahí en el Nuevo Testamento que aquellos que tienen aún la ropa contaminada por el pecado. El que está en pecado está contaminado. El que esté en pecado contamina a otro. Contamina tu casa, contamina el carro, todo lo que toca el desobediente y el pecador. Y estamos hablando no de inconversos. No de inconversos que tú te los estás ganando para Cristo y que poco a poco están entrando. Estoy hablando de cristianos, de creyentes, de gente evangélica que va a la iglesia y siguen pecando y siguen contaminando su vida. Contaminan su ropa, contaminan lo que tocan, contaminan sus proyectos. Pastores que contaminan sus protemplos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque están en pecados ocultos. Yo he visto pastores que Dios los está llamando a cuenta. Hay pastores, sí, yo sé que te molesta, pero es que Dios te está hablando. Yo sé que te molesta, pero Dios te está molestando. Tienes que salir, corre. Si tú estás escuchando el sonido de mi voz hoy,
Si tú estás escuchando este mensaje hoy, Dios te está diciendo que esta es tu oportunidad para tú escapar. Escapa de la ira venidera, escapa del juicio del Señor, escapa de la vida mediocre que llevas, escapa del pecado más grande que tiene la iglesia, que es la tibieza espiritual. Tibieza espiritual. Es increíble ver en las redes sociales y en muchos lugares cristianos tibios. Cristianos amigos del mundo. Y yo no estoy diciendo amigos de un vecino impío, amigos de un vecino inconverso, amigos de un familiar inconverso. No, esa no es la amistad que está hablando la palabra. La amistad con el mundo que habla la palabra es cuando tú te quieres congraciar con prácticas mundanas y hasta... Tenemos personas que quieren meter dentro de la iglesia al mundo, santificando conceptos y santificando cosas que ya están contaminadas. Y no me vengas a mí que lo que Dios santificó no es inmundo. Deje esa wichihuachería por allá, porque eso es una excusa barata para entonces meter el mundo en la iglesia y traer los espectáculos y traer las cosas y traer la celebridad y todos esos espíritus y de idolatría en la iglesia. En la iglesia hay idolatría. En la iglesia hay espíritu de celebridad. En la iglesia está metido el mismo demonio de corrupción que están en los negocios y todo. Está metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos santificar conceptos que después esos mismos conceptos terminan corrompiéndonos el corazón y sacándonos y desenfocándonos de lo que es la obra de Dios. Y el corazón se nos tuerce, se nos corrompe y se nos pudre y no nos damos de cuenta. No nos damos de cuenta. Así le pasó a Sansón. Dice, Sansón estaba jugando con el pecado. Sansón fue un hombre que Dios escogió. Sansón fue un hombre que tuvo un nacimiento sobrenatural, donde Dios mismo lo anunció. Dios mismo anunció su nacimiento. Dios mismo fue algo tremendo. Dios anunciando su propósito con él. Su ministerio. Dios anunció su ministerio. Dios dijo, mira, esto es lo que voy a hacer a través de él. Dios también dio instrucciones de cómo sus padres debían y tenían que cuidarlo por el llamado y lo que Dios tenía con él. Y el ángel se mostró a la esposa y la esposa dijo, el ángel vino y el esposo dice, pero que se me revele a mí también. Y el ángel vino también y habló con el esposo. Mire qué tremendo cuando Dios tiene algo con alguien. Pero este muchacho, todo lo que Dios le prohibió, lo tocó. Lo que le prohibieron fue lo que él quería, era lo que él quería hacer. Y mire cómo el diablo lo engañó y tenía su secreto en que no podía cortarse ni rasparse la cabeza, no podía cortarse el pelo, el cabello, porque tenía un pacto. Ahí estaba el secreto, en el pacto, no en el cabello, era en el pacto. Pero yo te voy a decir en esta hora que Satanás no estaba detrás del cabello, porque Satanás sabía que el cabello a Sansón le podía crecer. Sansón le podía volver a crecer el cabello. Cuando Sansón comienza a jugar con el pecado, vemos cómo él juega y dice, esta vez escaparé como las otras veces. Porque si algo el diablo tiene, es que Satanás nunca te pone el final de la película. El único que te habla del fin desde el comienzo es Dios. Porque Dios no hace trampa y Dios no engaña al hombre. Satanás no. Satanás te habla del comienzo de las cosas. Te puede hasta mostrar la mitad de la película. Pero nunca te muestra el fin de la película. Porque ahí está el engaño y el gancho y ahí está la condenación. Satanás nunca te va a mostrar cuando te agarran. Satanás nunca te va a mostrar cuando tu carácter se va al piso. Satanás nunca te va a mostrar la paga, la destrucción. No te va a mostrar lo que viene, las consecuencias, que Dios perdona, pero las consecuencias las vas a tener que masticar hasta que te mueras. Vas a tener que participar de esas consecuencias. Esas consecuencias pueden tocar hasta tus nietos, pueden tocar hasta generaciones después de ti. ¿Por qué? Porque Satanás no te las va a mostrar porque hay un engaño. Mas sin embargo, nuestro Dios nos muestra el final desde el comienzo, porque Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que te puede hablar desde el comienzo
el futuro. Qué tremendo. Pero vemos cómo Sansón es engañado por Satanás. Le ponen una mujer de frente llamada Dalila. Cuidado con Dalila, que es un espíritu. Pueden haber Dalilos también. Dalilas y Dalilos. Escúcheme bien. Y cuando es engañado, ¿qué es lo primero que el diablo ataca? O sea, el diablo no quería el cabello de él. Eso fue lo que el diablo primeramente hizo para quitarle la fuerza. Pero Satanás estaba detrás de la visión. De la visión de Sansón. Le dijo, yo quiero saber el secreto, porque lo más que me amenaza de él no es su fuerza, ni el cabello, ni el secreto que él tenga, es la visión. ¿Y qué le quitó? Los ojos. Le arrancó los ojos. Satanás está detrás de tus ojos, de tu visión. Satanás quiere tu visión. Satanás sabe que si tú te enfocas en la visión, él no te va a detener. Que cuando tú ves lo que Dios ve, cuando tú ves lo que Dios tiene contigo, eres imparable porque estás enfocado. Por eso el enemigo quiere atacar una cosa, pero para llegar a lo que él desea. Tu gracia, tu visión, lo que verdaderamente le puede hacer daño. Imagínense un Sansón enfocado. Pero el problema que tenía Sansón era que el espíritu que lo usaba no era el mismo que lo dominaba. Escúcheme bien, el espíritu que lo usaba no era el mismo que lo